Bueno, hoy vamos a estar haciendo un tipo conversatorio en donde estaremos hablando y dando nuestros puntos de vista con respecto a la historia y las ciencias sociales. Entonces vamos a estar interviniendo dependiendo de los apartados, de los diferentes apartados y daremos nuestra reflexión al final del video. Fernand Braudel fue un historiador francés conocido por su enfoque en la historia de larga duración, caracterizado por el tiempo del estudio de los historiadores y por sus contribuciones a la historiografía moderna al considerar que los efectos de la economía y la geografía en una historia total. Nació el 24 de agosto de 1902 en Francia y falleció el 27 de noviembre de 1985. Ok, daré una pequeña introducción sobre lo que trata en cada apartado antes de comenzar con las intervenciones. En este apartado se nos habla sobre una crisis o una problemática que viven las ciencias del hombre a partir de las acumulaciones de nuevos conocimientos y que incluso Strauss se nos dice o habla sobre una ciencia de la comunicación, en donde abarcarían diferentes ciencias y diferentes disciplinas como son la antropología, la ética política y la lingüística. Además, se nos habla sobre la multiplicidad del tiempo. Bueno, en el segundo apartado se nos habla sobre la controversia del tiempo corto. Entonces se critica el método de investigación de datos de los economistas, ya que estos solamente se centran en el presente y dejan atrás todo el contexto histórico. De igual manera es una crítica que se le hace a los sociólogos y a los etnógrafos al momento de realizar esa encuesta, ya que estos solamente se centran en el presente y no realizan un estudio completo del contexto histórico. Incluso el problema se plantea en la simplificación de los acontecimientos, es decir, que se tenga que escoger de una pequeña porción de la historia y no tener un enfoque más amplio que no. Por último, el tiempo histórico de las ciencias sociales proporcionan esa necesidad o esa manera de comprender para las sociedades. Eso fue lo que abordábamos en el apartado anterior, que fue la larga duración, que consiste en todos esos hechos históricos que abarcan ya sea años o siglos y que todavía siguen impactando en nuestra sociedad, como por ejemplo el sistema de las clases sociales, que a pesar de que fue hace mucho tiempo, todavía se sigue viendo ese tipo de impacto en nuestra sociedad. Por el contrario, la mediana duración son todos esos hechos que abarcaron mucho tiempo, como décadas e incluso siglos, como lo son la revolución industrial del siglo XIX, como de igual manera pasa en la corta duración, pero son periodos que duran muy poco, como son la revolución francesa. Después de escuchar todas estas reflexiones, considero que el tiempo es una de las demostraciones que muy pocas de las ciencias de los hombres estudia. Es decir, muy poca de esta ciencia se dedica a estudiar en cuestión al tiempo, como lo hacen los historiadores. Los historiadores estudiamos el tiempo, ya que de esa manera vamos a tener más conocimientos sobre el estudio de las vidas de las sociedades pasadas y su impacto en nuestra sociedad. Incluso se llegó a hacer esta división, este tipo de perspectiva para dividir el mismo tiempo, Así como la larga duración, la mediana duración y la corta duración. En donde se abarcó diferentes periodos, clasificándolos según el tiempo que duró, según el hecho, el acontecimiento. Incluso hay muchos revuelos sobre las palabras acontecimientos, ya que algunos historiadores consideran que no es propio seleccionar algunos fragmentos de la historia y solamente colocarlos como que una historia total, sino es que se debe de abarcar otro tipo o todo el contexto histórico, como se menciona anteriormente. Se debe de tener una mejor perspectiva, tener más amplia todo relacionado con el contexto, y es lo que enfatiza en este apartado, el contexto histórico en todas las diferentes ramas de las ciencias del hombre, porque nos permite pues abarcar mucho más y entender mucho más la sociedad y las diferentes sociedades y su impacto en la actual. Cabemos recalcar que a pesar de que sucedió mucho tiempo, siempre van a tener un impacto ya sea buena o negativa en nuestra sociedad, y que posiblemente siga la anterior y siga la anterior, porque es algo que ya está como que de alguna otra manera impregnado en nosotros. Fernand Braudel fue un historiador francés conocido por su enfoque en la historia de larga duración, caracterizado por el tiempo del estudio de los historiadores y por sus contribuciones a la historiografía moderna al considerar que los efectos de la economía y la geografía en una historia total. Nació el 24 de agosto de 1902 en Francia y falleció el 27 de noviembre de 1985. Así como venía hablando mi compañera,
Braudel fue un historiador francés conocido por su obra Civilización material, económica y capitalismo, en la que él analiza la historia económica y social a largo plazo de duración. Braudel nació en el 1902 y falleció en 1985. Braudel fue un historiador reconocido por su influencia en la revolución de la historiografía en el siglo XX. Además de su trabajo como historiador, él también fue un profesor y director de una escuela en francés, ya que su influencia se extendió a través de sus escritos y enseñanzas y su enfoque en la geografía, la economía y las estructuras sociales. Me parece importante recalcar que la historia a nosotros nos permite entender cómo diferentes eventos, culturas y procesos sociales se ligan a lo largo del tiempo, influenciándose mutuamente y dando forma a las sociedades actuales. También a nosotros nos ayuda a entender complejidades de la vida social, incluyendo los cambios, contracciones y las prolongaciones a lo largo del tiempo. Ok, daré una pequeña introducción sobre lo que trata en cada apartado antes de comenzar con las intervenciones. En este apartado Gracias, Chelsea. sobre Bueno, según Fernando Braudel, el tiempo histórico se puede entender como una sucesión de eventos y acontecimientos que se desarrollan en un determinado periodo de tiempo y que tienen un impacto en la evolución de la sociedad. Este tiempo histórico puede ser analizado desde diferentes perspectivas, como por ejemplo a larga duración, la duración media y la duración corta. Chelsea, si me permites, quiero abordar más sobre el tema de la larga, mediana y corta duración. Como ya sabemos, Braudel aborda el tiempo histórico como larga duración, haciendo referencia al tiempo como algo inmóvil y de no cambio ligado al ritmo pausado o que persiste a lo largo de extensos periodos. La larga duración, según Braudel, es el tiempo de los cambios lentos de las estructuras materiales o inmateriales como el clima, la vegetación y las culturas o civilizaciones, así como sus valores arraigados y compartidos durante siglos. En este apartado nos habla sobre el concepto de las estructuras y explica para los historiadores cómo es la estructura y qué es. Y ellos explican que es un ensamblaje, una arquitectura y una realidad que tarda mucho tiempo en desgastarse y cambiar. Algunas estructuras se convierten en elementos estables a lo largo de generaciones, obstaculizando y determinando el curso de la historia. Reflexiona también sobre cómo aceptar la larga duración implica un cambio de estilo de actitud y concepción del tiempo histórico. Me parece importante recalcar que la historia a nosotros nos permite entender cómo diferentes eventos, culturas y procesos sociales se ligan a lo largo del tiempo, influenciándose mutuamente y dando forma a las sociedades actuales. También a nosotros nos ayuda a entender complejidades de la vida social, incluyendo los cambios, contracciones y las prolongaciones a lo largo del tiempo, de precios como una parte fundamental de su investigación. Ya que esto permite contextualizar los hechos, comprender el tiempo y analizar cómo las sociedades han evolucionado. Braudel enfocó en el tiempo histórico la importancia de tener en cuenta la temporalidad en la investigación histórica. Él destacó la necesidad de analizar 3 niveles de tiempo, los cuales son geográfico, social e individual. La importancia de considerar estos tipos de niveles de tiempo es para tener mayor claridad y comprender todos los hechos ocurridos.
la mediana duración son todos esos hechos que abarcaron mucho tiempo, como décadas e incluso siglos, como son la revolución industrial del siglo XIX, como de igual manera pasa en la corta duración, pero son periodos que duran muy poco, como son la Revolución Francesa. Estoy de acuerdo contigo y quiero complementar lo que dijiste sobre la mediana duración, ya que Fernand Braudel menciona que la mediana duración equivale a la historia de las coyunturas. ¿Eso qué quiere decir? Que equivale a la historia de los eventos o acontecimientos significativos de la historia. En este sentido, en contraste con la larga duración, que examina las tendencias de larga data, la media duración abarca los procesos que se extienden por varias décadas, cuartos de siglo o incluso medio siglo del ciclo clásico de Kondratov, que es más o menos fluctuaciones cíclicas, o sea repetitivas, que se producen en los negocios y en la vida económica aproximadamente cada 48 o 60 años. Por otro lado, también tenemos a Francois Perrouse, quien nos ofrece otros límites, pero Braudel no se interesa en esas discusiones y menciona que ahora el historiador dispone con toda seguridad de un nuevo tiempo realizado a la altura de una explicación en la que el historiador puede inscribirse y recortarse según unos puntos de referencia inéditos y su propia respiración. Bueno, en el segundo apartado se nos habla sobre la controversia del tiempo corto. Entonces se le critica el método de investigación de datos de los economistas, ya que estos solamente se centran en el presente y dejan atrás todo el contexto histórico. De igual manera es una crítica que se le hace a los sociólogos y a los etnógrafos al momento de realizar esa encuesta, ya que estos solamente se centran en el presente y no realizan un estudio completo del contexto histórico. Incluso el problema se plantea en la simplificación de los acontecimientos, es decir, que se tenga que escoger de una pequeña porción de la historia y no tener un enfoque más amplio no. Por último, el tiempo histórico de las ciencias sociales proporcionan esa necesidad. Yo quisiera agregar algo sobre la corta duración, y es que diría que la corta duración se centra en acontecimientos específicos y concretos. Estos ocurren en un periodo de tiempo más limitado, como por ejemplo una guerra, una revolución o una crisis económica. Estos dichos acontecimientos tienen un impacto inmediato en la sociedad y pueden generar ciertos cambios rápidos y drásticos en la vida de las personas. La propuesta de Braudel nos invita a analizar la historia desde diferentes escalas temporales, que esta vendría siendo la de larga duración, media duración y la de corta duración. Si me lo permites, Chelsea, quisiera intervenir y aportar al tema de la corta duración, ya que como sabemos equivale a la historia de los eventos o a los acontecimientos con un enfoque más narrativo y dramático, propio de la historia tradicional, por lo que para Braudel era de corto aliento. La corta duración se ajusta y vincula con el tiempo de la cotidianidad, es decir, el tiempo del cronista o del periodista. En general abarca los hechos menudos, teniendo en cuenta algo, son que para Fernando Braudel el concepto de tiempo es fundamental en la labor del historiador al momento de emprender su investigación. El tiempo para el investigador vendría siendo considerado como una dimensión clave en la construcción del conocimiento histórico, ya que ésta permite situar los eventos en su contexto temporal y comprender las transformaciones y continuidades a lo largo del tiempo. El concepto de tiempo en la historia es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque esta permite al historiador analizar e interpretar los fenómenos históricos en función de su duración. Vendría siendo en la evolución y en los ritmos temporales. Asimismo, el tiempo histórico nos ayuda a comprender las relaciones de casualidad entre eventos, identificar patrones y ciclos recurrentes y establecer conexiones entre el pasado, el presente y el futuro. Braudel también destaca la importancia de distinguir entre diferentes niveles de temporalidad en la investigación histórica y comprender la complejidad de los procesos históricos. El concepto de tiempo es esencial para el historiador porque le permite contextualizar, interpretar y explicar los acontecimientos del pasado de manera más concisa.
Los historiadores, al realizar trabajos históricos, llevan a cabo una selección y análisis del tiempo pasado. Esto implica la descomposición del pasado, donde dividen y examinan diferentes aspectos para su estudio. Los historiadores eligen selectivamente qué partes del pasado abordarán, según sus preferencias y enfoque, lo que implica decisiones conscientes y subjetivas sobre qué eventos y periodos destacar. La historia tradicional se centra en el tiempo breve del individuo y el acontecimiento, acostumbrando a la audiencia a relaciones rápidas, dramáticas y de corta duración, enfocándose así en eventos específicos y personajes destacados, en contraste a la nueva historia económica y social, que pone énfasis en los ciclos económicos sociales a lo largo del tiempo en lugar de eventos aislados, apostando por su duración. Sin embargo, se sugiere que la nueva historia económica y social ha caído en la trampa de considerar las fluctuaciones cíclicas. El término espejismo indica que aunque puede haber verdad en estas oscilaciones, también puede haber percepciones distorsionadas o ilusiones asociadas con ellas. El fragmento destaca cómo los historiadores seleccionan, interpretan y abordan el tiempo pasado, contrastando la tradición histórica que se centra en eventos cortos y dramáticos, con la nueva historia que se enfoca en ciclos económicos y sociales, aunque señala que esta última puede haber caído en la trampa de considerar las fluctuaciones de precios como una parte esencial de su enfoque. Quisiera hablar sobre la interpretación de Braudel sobre el tiempo del historiador y el tiempo del sociólogo, que se centra en la diferencia fundamental en la percepción y manejo del tiempo entre ambas disciplinas. Para Braudel, el historiador está inmerso en un tiempo concreto e imperioso que marca el inicio y el final de todo, y que incluye de manera determinante en su labor. Este tiempo es matemático y exterior a los hombres, ejerciendo una presión constante sobre ellos. Braudel menciona que para el historiador el tiempo es fundamental y se adquiere por el pensamiento de manera imperativa. Por otro lado, Braudel plantea que el sociólogo no acepta esta noción simplista del tiempo, ya que para él el tiempo social es una dimensión particular para una realidad social que se contempla. El sociólogo tiene por otro lado, también quisiera abarcar el tema de la temporalidad. Este tiempo La temporalidad se refiere a la forma en la que se percibe y se organiza el tiempo de la historia. Braudel, teniendo en cuenta que Braudel plantea que el tiempo histórico se caracteriza por la coexistencia de diferentes ritmos temporales que se manifiestan en la interacción de factores como la geografía, la economía, la política y la cultura. En este sentido, Braudel propone una visión multidimensional del tiempo histórico, en la que se reconoce la importancia de los ciclos largos, las estructuras de larga duración y los acontecimientos más puntuales en la construcción de la historia. Esta perspectiva también nos permite comprender que el tiempo histórico no es lineal ni mucho menos es uniforme, sino que está marcado por la complejidad y la diversidad de factores que influyen en su desarrollo. El concepto de tiempo episódico se refiere a ese periodo breve y cercano que conforma nuestra vida diaria, nuestras ilusiones y nuestras percepciones rápidas. A diferencia de los grandes acontecimientos históricos que cubren los acontecimientos más comunes de nuestra vida diaria, ya sean incendios, accidentes, inconvenientes, fluctuaciones de precios de productos, crímenes, representaciones teatrales o inundaciones. Este tipo de tiempo no se limita a un área específica, sino que se extiende a diferentes aspectos de la vida, como el económico, social, literario, institucional, religioso e incluso geográfico. Geográfico sería como los fuertes vientos o tormentas, que es como una instantánea de nuestra existencia, capturando los detalles frívolos de la vida diaria y los momentos más importantes que pueden suceder en cualquier momento. Este es un tiempo que nos mantiene conectados con la realidad y un tiempo
que los cronistas exploran a través de sus historias, brindándonos una visión completa de la experiencia humana. Después de escuchar todas estas reflexiones, considero que el tiempo es una de las demostraciones que muy pocas de las ciencias de los hombres estudia. Es decir, muy poca de esta ciencia se dedica a estudiar en cuestión al tiempo, como lo hacen los historiadores. Los historiadores estudiamos el tiempo, ya que de esa manera vamos a tener más conocimientos sobre el estudio de las vidas de las sociedades pasadas y su impacto en nuestra sociedad. Incluso se llegó a hacer esta división, este tipo de perspectiva para dividir el mismo tiempo en medición larga, medición media duración, corta duración, en donde se abarcó diferentes periodos, clasificándolo según el tiempo que duró, según el hecho, el acontecimiento. Incluso hay muchos revuelos sobre las palabras acontecimientos, ya que algunos historiadores consideran que no es propio seleccionar algunos fragmentos de la historia y solamente colocarlos como que una historia total, sino es que se debe de abarcar otro tipo o todo el contexto histórico, como se menciona anteriormente. Se debe de tener una mejor perspectiva, tener más amplia todo relacionado con el contexto, y es lo que enfatiza en este apartado, el contexto histórico en todas las diferentes ramas de las ciencias del hombre, porque nos permite abarcar mucho más y entender mucho más la sociedad y las diferentes sociedades y su impacto en la actual. Cabemos recalcar que a pesar de que sucedió mucho tiempo, siempre van a tener un impacto, ya sea buena o negativa, en nuestra sociedad, y que posiblemente siga la anterior y siga la anterior, porque es algo que ya está como que de alguna otra manera impregnado en nosotros.